Hola, soy Isael Cano Clara, y esta es mi historia. 7 de abril de 1996. México. Guiado por la religión católica desde mi nacimiento. A través del bautismo, confirmación, comunión. Perseverancia. También cursé el kinder y la primaria, hasta que nos mudamos a otro lugar, dentro del país de México, donde continué mi formación espiritual y académica, siendo siempre mi formación espiritual la que prevalece. Ya instalados en un nuevo lugar, continué mi hermoso caminar humano. Sin embargo, antes de entender lo que entiendo, y conocer lo que conozco, hubo muchísimas cosas que sucedieron en ese transcurso que nunca pueden faltar, y que ahora mismo te voy a contar. Yo desde que tengo uso de razón siempre fui una persona muy callada e introvertida, pero con una pregunta constante: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Siempre observaba y miraba el cielo, y a mi alrededor, a mis vecinos, y personas que me rodeaban, y al mundo en sí. Y no entendía por qué las personas eran quien eran, hacían lo que hacían, y por qué lo hacían. Con muchísimas preguntas sin respuesta, porque nadie podía responderlas. Totalmente desencajado de la sociedad y de la realidad, porque yo no entendía nada. Con esa pregunta constante y sin entender nada, continué mi vida. Cursé el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria. No sé lo que eso signifique para otros. Para mí fue el infierno. Fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Porque fue horrible. En mi paso por esa experiencia tan horrible, sufrí bullying. Y por si fuera poco, enloquecí. Perdí todo. Me perdí a mí mismo. Perdí mi mente, mi alma, mi físico, mi energía. Mi ser en su totalidad. Sufrí bullying, toda la primaria, secundaria y preparatoria, y con tan solo 17 años fue mi colapso. Estaba muerto en vida, yo aquí no existía. Yo estaba en otro lado. Mi mente totalmente perdida. Estaba fragmentado. Todo inició de esta manera. Yo acudía a la preparatoria con normalidad. Ya en este punto, nada era normal. Es más, nunca fue normal. Acudía a mis clases con normalidad, hasta que terminé cuarto semestre de preparatoria, e inicié quinto semestre. Ya iniciando quinto semestre, en el aula, uno de todos los maestros que me daban clase empezó a molestarme una y otra vez con comentarios desagradables. Cuando eso ocurrió, yo no entendía qué estaba pasando. Sin embargo, la insistencia comenzó desde el primer día, y continuó cada vez más, hasta el punto de tocar mis oídos y jalarlos. Eso duró todo el semestre, y continuó en el siguiente. Eso para mí era muy molesto. Cuando eso inició, mi mente empezó a colapsar. Mi miedo, odio, rechazo, asco y enojo eran enormes. Cada vez que esa persona hacía comentarios incómodos, además de tocarme, me daba asco. Era realmente asqueroso. Cada vez que eso sucedía no podía concentrarme, y no podía parar de pensar en llegar a mi casa y lavarme hasta el cansancio. Me sentía asqueroso, me sentía sucio. Sin darme cuenta, empecé a desarrollar TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Durante todo el semestre, era una constante repetición. Llegar a casa, lavar mis manos, brazos y oídos. Diariamente tenía que hacerlo, sin poder parar, y sin entender qué me pasaba. Como diariamente, lavaba mis manos, brazos y oídos con intensidad. Comenzaron a sangrar y pelarse de tanto lavar. Eso era tan horrible. Evidentemente reprobé la materia, y para pasarla debía hacer examen extraordinario o recursamiento. No recuerdo si solicité las dos opciones para aprobar la materia, pero lo que sí recuerdo es que recursamiento sí lo hice, y lo aprobé, con el mismo maestro. Recuerdo también no haber ido a recoger mi examen, el último día del recursamiento, porque le dije a mi compañero que lo recogiera por mí. Cuando toca la entrega de examen y calificación, y el final del recursamiento, yo ya no estaba en la ciudad. Yo estaba en mi pueblo, cuando recibí la gran noticia de que había aprobado, y todo al fin había acabado. Fui realmente feliz al saber eso. Durante el semestre antes de que todo finalizara, cuando yo regresaba a casa después de la escuela y encerrarme en el baño para lavarme, demoraba mucho. Ellos, al igual que yo, no entendían qué me pasaba. Entonces mi casa también empezó a arder. Y bueno, una vez regresando de mi pueblo a casa, pude descansar un poquito más.
y disfrutar de los días que faltaban para regresar a clases, porque estábamos de vacaciones. Pero en lo que eso llegaba yo solo disfrutaba. Ya cuando el regreso se aproximaba, yo me decía, ya esto terminó. Ahora regresaré a clases y continuaré con mi vida. Según yo en ese momento ya había terminado el infierno, lo cual no era ni el principio. En fin, ya a punto de regresar. Debías ingresar a la página y descargar tus horarios para iniciar el nuevo semestre. Ya cuando entré a la página dije, que no me vaya a tocar el mismo maestro. ¿Y adivina qué? Me volvió a tocar. Ahí todas mis esperanzas e ilusiones se derrumbaron, y comenzó el verdadero infierno. En mi casa, en la escuela, y en mi mente. Todo el día, todos los días. Al regresar a clases, mi toque de contaminación se expandió a toda la escuela. A las personas de la escuela. A todo lo que tuviera que ver con la escuela. Hacia la ciudad misma, y mi propia casa. Todo, absolutamente todo, se salió de control. Ya en el aula, en clase con este maestro. Llega y empieza con lo mismo. Y ya no lo soporté. Exploté en ira, cólera, asco y rechazo absoluto. También le dije que me caía mal frente a todos y todos se me quedaron viendo sin entender nada de lo que pasaba, porque era su autoridad para ellos. Para mí había dejado de serlo. Es más, nunca lo fue. Me valió todo, absolutamente todo. Si pasaba me valía. Si terminaba la prepa me valía. Me valió todo. Absolutamente todo. Me empecé a defender. No lo hacía porque no podía hacerlo, porque en mi mente estaba instalada una enorme creencia, que era respeta a tus maestros porque ellos son la autoridad. Antes a las personas se les educaba para obedecer, no para pensar por sí mismos. Antes, y mucho menos para ser nosotros mismos. Pero en ese punto a mí me valió todo. Y no volví a entrar a sus clases. Después el maestro me buscó por toda la escuela, preguntando por mí a los demás maestros y compañeros, sobre qué había pasado conmigo. Porque claramente yo a su clase no entraba, pero a las demás sí. Y los demás maestros le dijeron que con ellos sí entraba a clase. En fin, me mandó a llamar con una compañera del salón, que quería hablar conmigo. Y yo le dije a ella, no tengo nada que hablar con él, así que no esperes que vaya. Dile que no tengo nada que hablar con él. Sin embargo, me convenció, y fuimos juntos. Cuando llegamos a la oficina donde él estaba, salió y enseguida me preguntó que por qué no entraba, como si no supiera la razón. Enseguida le contesté que yo no era payaso de nadie, para que se estuviera burlando de mí. A lo que él respondió, ¿cómo va a ser? Si tú eres de mis consentidos. Yo quedé impactado, y le respondí que yo a la escuela no iba a recibir amor y cariños, y mucho menos de él, porque para eso tenía a mis padres y mis hermanos, y que era la última vez que me agarraba de su payaso. Para esto me dijo, ok, ya no te voy a molestar, ni te voy a decir nada, pero entra a las clases. Entonces accedí y volví a entrar a su clase, creyendo que así sería. Sin embargo, al día siguiente, ya en clase, a la primera empezó con lo mismo, y fue ahí donde tomé la decisión de ya jamás volver a entrar a su clase. Para ese punto, ya me valía todo, así que me dio igual reprobar la materia, el semestre completo, y perder mi pase a la universidad, porque debía esperar un año completo, para poder cursar otra vez la materia, y aprobarla. Todo lo que estaba sucediendo, nadie lo sabía, más que yo. Mis padres no lo sabían, ni mis hermanos, salvo una prima, pero que en realidad no tenía ni idea. Es decir, nadie sabía qué me pasaba, y yo no les decía nada. Dejé de acudir a esa clase que tanto daño me hacía, y asistí a todas las demás clases durante todo el semestre. En ese punto el TOC que tenía ya se había expandido, y ya era un completo monstruo. Tenía un TOC severo e intenso, todo el día, todos los días, pensamientos intrusivos y compulsiones. Pese al TOC que tenía, continué yendo a la escuela todos los días, hasta finalizar el semestre. Para mi TOC, en ese punto, toda la escuela estaba contaminada, y todo a mi alrededor también. Ya nada podía tocarme. A partir de ahí absolutamente todo era TOC, y mi único lugar seguro era el colchón donde dormía. Y eso algunas partes, porque nadie, absolutamente nadie, más que yo, podía tocarlo. El semestre finalizó. Acudí a la cena de graduación a la cual no quería. Primero porque eso no me interesaba, y en segundo, porque me sentía horriblemente mal.
Pero en fin, acudí a la cena, con un buen de pensamientos intrusivos, y sintiéndome horriblemente mal, lleno de ansiedad. Me tomé fotos con gente que no quería, y que tampoco querían tomarse fotos conmigo. Todo fue un desastre. En fin, una vez terminada la cena, regresé a casa, donde toda la madrugada, y hasta el amanecer, pasé encerrado en el baño, lavándome, hasta descontaminarme, lleno de ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos y compulsión. Hasta el amanecer. No dormí en ese día, lleno de miedo, pensando en que no se fueran a levantar mis padres, y regañarme, y el incendio se hiciera más grande. Una vez terminando de realizar mi ritual de TOC, y cambiarme, me fui a dormir, escuchando a lo lejos regaños, de que me la había pasado en el baño toda la noche, una y otra vez. Y así el horror continuó en casa. Para ese punto el TOC ya me acompañaba día y noche. Centenares de pensamientos intrusivos, y compulsiones sin parar, sin poder dormir, sin comer, sin existir, todo el día todos los días. Para mí no había descanso, porque siempre tenía TOC. Cuando todo el horror empezó, yo no tenía idea de qué me ocurría. Entonces a la par, durante el horror, mi camino de investigación empecé a caminar. Sin saber qué me ocurría, empecé a investigar, a buscar e indagar por todas partes. Ya en Internet, llegué a una gran mujer, de nombre Rovital, que padecía lo mismo que yo. Escuché y me identifiqué con cada palabra que ella decía, y menciona de lo horrible que es vivir con TOC, a la par de mi situación de escuela, y sin concluirla. Lo único que me importaba era terminarla, y cualquier vínculo con ella. Totalmente desesperado y ansioso. A la par del TOC, empecé a buscar soluciones, y concluir la escuela. Habiendo finalizado el semestre, y estando de vacaciones, se abrían las fechas para cursar las materias no aprobadas. Yo apliqué para recursamiento. En ese punto, si se podía elegir maestro, y hacer el curso con el maestro que tú quieras, y hacer el recursamiento, claramente no iba a elegir al mismo maestro de mierda. Así que elegí otro. Acudí a la escuela, deseando siempre no volver jamás, entre cada vez que iba. Hasta que eso sucedió. Me entregaron mi certificado, y jamás volví a ese lugar. Ya solo, caminando a la parada para ir a casa. Empecé a llorar, dando gracias a Dios, porque todo había acabado. Fui a la iglesia, di las gracias, sin entender, porque me pasaba lo que me pasaba. Llegué a casa, guardé las cosas, mi certificado, toda mi documentación, y empecé mi ritual de TOC. Una vez terminando el ritual de TOC, y después de haber demorado horas, por fin descansé. Mi cuerpo, manos y ser temblaban, pero sabiendo que todo ya había acabado. Eso volví a creer en ese momento. Pero no fue así. Ya libre de la escuela, y disfrutando de los meses y días que quedaban del año 2014, finalizó el año. Ya instalados en el 2015, continué con mi investigación respecto al TOC. Gracias a la gran mujer, Rovital, por la iniciación, y ser mi punto de partida, y conocimiento respecto al TOC. Después de Rovital, busqué ayuda psicológica, pero no funcionó. La psicóloga que me diagnosticó era encantadora. Platicamos muy bien el par de sesiones en las que estuve. Además de ser psicóloga, también trabajaba con técnicas espirituales, incluido Reiki, técnicas que desconocía, pero no era suficiente. Así que tomé la decisión de no ir. Consideré que era una pérdida de tiempo y de dinero que no tenía para tratarme. Además de que no me funcionaba, y no me iba a funcionar. Una vez sabiendo lo que tenía, empecé a educarme más y más con respecto al TOC, hasta llegar a la Asociación TOC Granada, devolviéndome la esperanza y ganas de vivir, a través de su extraordinario creador, Aurelio López, presidente y fundador de TOC Granada. Gracias por todo. Honor y gratitud a su hijo, y a todos ustedes. Porque gracias a ustedes y su conocimiento estamos hoy aquí. Muchas gracias. Una vez sabiendo de la Asociación TOC Granada, me puse en contacto con su presidente, Aurelio López, para comentarle mi situación. Él amablemente y rápidamente me saludó. Me dio palabras de aliento, y me ayudó. Me envió un libro hermoso de autotratamiento, creado por especialistas, que solo se comparte con personas que tienen el padecimiento. Brain Lock. Bloqueo del cerebro.
Sé libre tú mismo del comportamiento obsesivo-compulsivo. Un método de 4 pasos de autotratamiento para cambiar la química de tu cerebro. Por Jeffrey M. Schwartz con Beverly Bellette. En ese momento estaba llorando. Al fin había llegado al lugar indicado sin saberlo. Después de buscar tanto, de no entender nada, y sin que nadie pudiera ayudarme. Lo que buscaba, lo había encontrado. Y había llegado a mí. No podía creerlo. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Leí el libro. Hice lo que indicaba. En ese momento empezó mi rescate a mí mismo, hacia mi propia vida, guiado por un extraordinario y excelente libro, siendo el top y lo mejor del mundo para salir de esa situación. Siendo siempre guiado a lo mejor de lo mejor. En ese momento, mi ser se enfocó completa, y únicamente en salir del TOC, y salvar mi vida. Me olvidé de la universidad, a la cual no quería acudir. Mi vida cambió totalmente, y empezó a estructurarse, y a encaminarse hacia algo mayor. Siendo guiado por una fuerza superior sin saberlo. Ya en el 2017, me sentía un poco mejor, y había situaciones que me estaban empujando a ser independiente, pero aún no me sentía listo, ni estaba listo. Debía generar mi propio recurso y mantenerme. Entonces sin estar listo. No era funcional, y estaba incapacitado en todos los sentidos, mental, emocional, físico y energético, debido al TOC. Me di a la tarea de buscar un empleo, en el que demoré una semana. Entraba a laborar a las 7 de la mañana, y salía como a las 3 de la tarde. Me levantaba a las 4 de la mañana, porque con todo mi ritual de TOC, y el trayecto, no me daba tiempo. Debía tomar camión, y caminar entre multitudes de gente. Sin embargo lo hice. El infierno nunca terminó. Si acaso se calmaba, pero siempre estaba. Esas horas ahí, eran el infierno. La ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos y compulsión, estaban más presentes que nunca. Y esa situación la detonaban. Durante esa semana de laburo, yo era de las personas que nunca sacaba su teléfono, siempre lo tenía guardado y limpio, y solo era usado en mi zona segura. Pues finalmente para ir al laburo me lo llevé. El TOC me decía en letras mayúsculas: ni pensarlo, no te lo lleves. Pero yo dije, ¿por qué no? Bueno, me lo terminé llevando. Yo laboraba en una imprenta de periódicos. De lunes a sábado en el horario que ya te mencioné, de 7 a 3 de la tarde. En ese momento no hacía otra cosa que estar en el infierno y continuar en el infierno. Pues bueno, llego con el teléfono a la entrada del laburo para registrarme. Y me pregunta el policía, ¿qué cosas traes? Yo llevaba mi mochila, suéter, y mi cartera, y por último mi celular. Y más nada. Cuando me hace la pregunta, no sabía qué responder. Le terminé diciendo la verdad. Cuando preguntó si llevaba celular, le dije que sí. Y me dijo, ok, déjalo aquí. Aquí donde dejan todos sus celulares. Porque no se permiten celulares. Yo mentalmente. Pero yo no lo voy a ocupar. En ese momento, mi teléfono solo lo ocupaba en mi zona segura, y claramente con mis manos limpias. Inmediatamente el apocalipsis inició. Temblando dije, ok. Y el hombre a la espera con la mano extendida para darle mi celular. Bueno, lo tocó. Lo puso en la caja sucia. Y me dijo, ahí va a estar a tu regreso. Continué. Yo tragué en seco, con toda la ansiedad y pensamientos intrusivos, dentro y encima de mí. Y comencé a laborar, junto a mis compañeros. Para esto, una señora me escupió el brazo al hablar. ¿En qué momento vino a hacer eso? En ese momento, mis picos de ansiedad y estrés ya estaban por los cielos. Pero ¿por qué no aumentarlos un poquito más? Yo quería salir corriendo de ahí, pero no podía. Mi respiración se aceleró, me empecé a hiperventilar. No sabía qué hacer. Pero poco a poco me empecé a calmar. Terminé mi día de laburo. Al salir volví a registrarme, y recogí mi teléfono. Inmediatamente no podía creer lo que había ocurrido. Y que yo estuviera agarrando mi teléfono con las manos sucias, y además llenas de tinta. Ya de camino y en casa realicé mi ritual de TOC. También lavé mi teléfono con agua y jabón, como debía ser. Y continué mi vida. Lo sequé, lo puse a escurrir. Pero ya no funcionaba, se le regó la tinta. Me puse a llorar. Ese teléfono realmente me gustaba, pero no podía no hacerlo. Porque en ese punto no era yo. Era el TOC, que me obligaba a hacerlo. Y no era porque quería o no, era porque tenía que hacerlo. Y lo hice. En fin, desde que llegaba hacía mi ritual de TOC,
y comía para después bañarme y demorar horas bañándome. Y así dormir el tiempo que me quedaba para volver a levantarme. Durante los años pasados en escuela y ahora esto, mis duchas eran alrededor de 8 horas diarias. Pero bueno, toda esa semana fue de infierno. Ya en este punto con TOC, que no lo era. Terminé la semana de laburo. Acudí al último día de laburo. Renuncié. Cobré y me fui. Hice mi ritual de TOC con normalidad, porque eso sí era normal y continué con mi vida. Volviendo a recaer y ahora peor. Sabía que tenía TOC, pero no dimensionaba lo grave que era. Seguía sin ser consciente del problema que tenía. El libro me ayudaba, el par de terapias me ayudó, pero no era suficiente. Absorbido por TOC, ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos y compulsión. Yo me dije, esto no es suficiente, no me está ayudando como necesito. No me está funcionando. Necesito algo más. Y lo hice. En casa y absorbido por TOC. Mi búsqueda para salir de él continué. En ese momento recordé. ¿Cómo? Después de llegar a casa. Después de terapia. Llorando. Desesperado. Lleno de pensamientos intrusivos. Compulsión. Depresión y ansiedad. Lleno de TOC. Le dije a Dios. Señalando el cuadro de Jesús en el altar. Tú no existes. Eres una mentira. Porque si de verdad existieras, no permitirías lo que a mí me pasa. Se lo dije, se lo grité por enojo. Pero en realidad no lo creía, no lo sentía. Dentro de mí, sabía que había algo más. Pero entendí que Dios era Dios y Jesús era Jesús y que nadie vendría a salvarme. Que yo me salvaría a mí mismo, y así lo hice. Continué con mi búsqueda. A veces quería rendirme, intenté suicidarme. Pero no podía hacerlo. No podía rendirme, siempre había un impulso. Algo en mi interior que no permitiría eso. A pesar de querer rendirme, siempre se me impulsaba a continuar, y así lo hacía. Siempre en mi mente estaba, saldré de aquí. No sé el tiempo que me tome, pero lo haré. Y así lo hice. Continuando con mi búsqueda para salir del TOC. Y siempre en mi disponibilidad de aprender. Llegué a meditación. No sabía qué era, pero aprendí. Para llegar a eso, busqué muchísimo. Había muchas formas, pero no la que yo quería. Así que busqué y busqué, hasta dar con la que a mí me funcionara y agradara. Y lo logré. Ya para entonces, yo venía con un camino espiritual, a través de la religión católica. En el camino conocí a la gran monividente, que hablaba de Jesús y María, además de ángeles, claramente a los que yo conocía y con los que comulgaba. Así que escuchaba y aprendía. Eso me expandió y hacía que confiara en lo que yo ya sabía y creía. Gracias a eso avancé un poco más, y era a lo que recurría cuando me sentía mal y atravesaba momentos difíciles. Sin embargo, mis ganas de saber, aprender, buscar respuestas y confirmar mi creer. Con respecto a mi existencia, y existencia humana, y universo en general, me encontré con otro gran ser humano y gran mujer, de nombre, Deseret Tavares, la cual expandió mis creencias respecto a universo. Y esto hizo que mi panorama respecto a universo se amplificara. Y eso me llevara a más y más expansión y conocimiento de mí mismo y el universo. Y con ello al gran maestro, Matías de Estéfano, que rompió y expandió mis creencias respecto a lo anterior, amplificando mi ser y mi conciencia. Teniendo un conocimiento mayor de mi existencia, conciencia y toda la existencia. Y realmente empezar a conocerme, manejarme y entenderme. Posicionándome en un camino de autoconocimiento profundo, respecto a mi ser y existir, y replanteando la existencia. Eso me dio la pauta a la meditación. Llegando así, a la gran mujer y maestra, Emily Fletcher, quien me enseñó a meditar, a estar en el momento presente, y caminar siendo consciente. Ella era, además de hermosa, todo lo que yo quería y necesitaba. Sus meditaciones, claras, concretas y precisas, me llevaron a mi equilibrio, conciencia y presencia, logrando así la emancipación y entendimiento del TOC. Ella es impresionante. Como yo. Claro, concreto y preciso. Eso fue lo que me enamoró de ella. Una vez más equilibrado. Siguiendo su extraordinaria guía. En cada una de sus meditaciones, continúe. Ya con herramientas. Y siendo yo mi herramienta. Avanzaba en la vida. Una de las herramientas que hacía también más ligera y fácil mi dolorosa vida. Era la música, a la que también me aferré.
la cual me expandía y hacía que me conectara con una fuerza superior a través de mi canto y canciones. Así fue, como hice más pasajera y divertida mi vida, y con ello más expansión y conocimiento de mi ser. Después de la gran Emily Fletcher, música, canto y artistas, y muchas otras personas, que a través de cartas, incluida Vieira Vidente, me guiaban cada vez más a mí mismo. Todo lo que llegaba a mí, me expandía, cada vez más y más, por mucho o poco que esto fuera. Ya en Internet, me encontré con un canal de nombre MV.A. Contacto Cuántico, donde se hablaba de rescate planetario, naves y vida extraterrestre, además de canalizaciones y mensajes del Maestro Jesús. Canal que conectaba y empataba con mis ideas, y siendo uno de mis favoritos, lo miraba, escuchaba y aprendía. Y me expandía. Realmente me encantaba. Además de que también hablaba sobre el veganismo y la importancia que tenía en el universo, y la vida, aquí en la Tierra. Pues yo inmediatamente conecté, porque para entonces, yo había dejado la Coca-Cola, y había dejado de consumir animales, durante varios tiempo. Debo decir que eso de no consumir animales de cualquier tipo, no fue algo impuesto, ni forzado. Fue algo que me sucedió con naturalidad, que yo acepté, y entendí personalmente. A mí me cerraba perfectamente lo que se compartía respecto a eso, y todo lo demás. Y te voy a decir por qué. En mi cabeza no podía entender que ciertos animales sí se comieran, y otros no. Me volaba la cabeza. No podía comprenderlo. La pregunta y la realidad era esta. Primero, ¿por qué se comen? ¿O comemos animales sintientes? Y segundo, ¿por qué unos sí y otros no? La gente se comía vacas, pollos, puercos y otros animales, según ellos comestibles y permitibles y otros no, como los gatos y los perros que además defendían. Yo la verdad no entendía. A unos se los comían y a otros los defendían. Realmente, yo no entendía. Sin embargo, me posicioné en la verdad de estos animales sintientes, que no podían defenderse y mucho menos hablar. Y según yo, los defendía haciendo conciencia respecto a ellos. Yo planteaba esta situación. ¿Por qué comemos animales sintientes, que al igual que tú y yo, sufren y sienten? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos te los comes y otros los defiendes? ¿Por qué si dices amar y defender a los animales te los comes? ¿Por qué te comes los pollos, vacas y cerdos y a los gatos y perros no? ¿Por qué la ley para unos y otros no? Realmente me parecía ridículo. Y más, cuando estaban en la dualidad de defender a los gatos y perros y comer a los demás. Y encima salir a defenderlos. No entendía. ¿Cómo es que sales a defender animales, cuando te los comes? Dices amar a los animales, pero te los comes. ¿Cómo es que amas a los animales, y te los comes? No entendí. ¿Cuál es la congruencia? Sin embargo, yo a mí mismo me decía. Y me contestaba. Si te los comes, y si no, no. Pero no salgas a decir que los amas, y defiendes, cuando tú te los comes. Ese tema realmente me enojaba. Sin embargo, más tarde comprendí que era evolución, y no tuve ningún problema en aceptarlo. Pero eso, ya lo sabemos. Así que continuemos. A la par de MV.A. Contacto Cuántico, encontré un nuevo canal, donde también una persona hablaba sobre ángeles y arcángeles. Daba mensajes y los canalizaba a varios de ellos. Cada uno de ellos, al ser diferentes, eran nombrados de forma distinta. Ella podía canalizar a varios seres y llamarlos por su nombre. ¿Pero cómo llegué yo ahí? Yo llegué ahí por una secuencia numérica. Al ser guiado, y ver diariamente números repetidos o secuencias numéricas. Como hasta ahora. Siempre buscaba su significado. Entonces en una de esas búsquedas, me encontré con ese canal. Con un video de ese canal, que hablaba del significado de esa secuencia numérica. Entonces lo escuché. No había escuchado algo igual. Presté atención al mensaje. Mensaje que me pareció muy padre e interesante. Continué viendo un par de videos en secuencia a ese, para después continuar yendo al canal. Y así conocer un poco más, y saber así de qué se trataba. La señora también hablaba sobre el veganismo, y la importancia de eso en el mundo y su ascensión. También hablaba sobre una nueva tierra, en la que se viviría según lo que ella canalizaba, y los ángeles le decían.
llena de amor, paz y tranquilidad. Todo iba a ser maravilloso, pero en la cual no entrarían todos, debido a la densidad de cada ser. Es decir, los que no comen carne avanzarían a esa nueva tierra, porque son más ligeros y respetan la vida. Conciencia que es fundamental para la nueva tierra. Los que comían carne no podían avanzar, porque eran más densos y no respetaban la vida. Además de que había fuerzas oscuras gobernando el mundo, que acechaban, y no querían la ascensión del planeta, porque eso implicaría su muerte. Que el planeta era gobernado por demonios, y otras razas malvadas. Y que Satán, el diablo, el demonio, siendo el demonio mayor, se quedaría con la antigua tierra y las personas que no lograran ascender. Porque eso era lo que él quería, que las personas y el planeta no ascendieran, y que los ángeles y arcángeles ya no podrían hacer nada por esas personas que no ascenderían. Y que Dios, después destruiría a su hijo Satanás, por el daño que había hecho a la tierra y su humanidad. Pero que no en ese momento, que ese momento llegaría. Unos se irían a una nueva tierra, otros no, pero que el mal continuaría, junto con otras razas estelares malvadas, en un lugar recóndito en el universo. Ya en ese punto yo no entendía nada de lo que la señora y los ángeles decían, a pesar de que yo no comía carne ni tomaba Coca-Cola por elección. En fin, no podía comprender por qué unos sí, y otros no, y por qué ellos no podrían hacerlo diferente. Además de que Dios no podía eliminar a Satanás del mundo, la humanidad y del universo, junto con las demás razas malvadas y apocalípticas. No me cabía en la cabeza semejante cosa. ¿Cómo era posible que Dios, siendo Dios, no pudiera hacerlo? Como si realmente él ocupara permiso para algo. La verdad, yo no entendía nada. En fin, desde ese momento, dejé de verlo y escucharlo. Y bueno, durante todo ese proceso, gracias a las meditaciones pude descansar. Mis niveles de estrés bajaron. Me sentía realmente mejor. Mis días empezaban a ser lenta y verdaderamente luminosos. Eso fue como en el año 2019. Para entonces yo ya escuchaba mucha música y cantaba. Amaba y amo cantar. Jamás me habría imaginado que yo cantaría y que eso se convertiría en uno de mis planes favoritos. Era algo que siempre hacía, pero que no era consciente. Así que cuando me di cuenta de eso, dije, ¿por qué no me pongo a estudiar canto? Me preparo, y vivo de eso. Puedo vivir de eso. Me pagan, y hago lo que me gusta. Así que me di a la tarea de buscar a los maestros, que ya anteriormente durante mi proceso de búsqueda de nueva música, me habría encontrado, y que luego se convertirían en mis maestros favoritos, por su forma tan clara, concreta y específica de explicar. Dije, con ellos tomaré mis clases. No ahora, porque tal vez no es el momento, pero lo haré. Jamás me habría imaginado que ahora perdería mi voz. Mi voz en ese punto era lo más importante, y lo que más me hacía feliz. Y perderla en un punto tan importante y caótico de mi vida era lo peor que me podía haber pasado. Muy preocupado visité al otorrinolaringólogo. En 2 ocasiones. Primero una mujer, y después un hombre. Ambos me dijeron que todo está perfecto, que no tengo ninguna afección. En fin, que estoy perfectamente bien. A pesar de mi insistencia de que no está bien mi garganta. Por ahora mi garganta y voz están en proceso profundo de recuperación, que ya más adelante te iré contando. Sin embargo, sabiendo la situación y transición difícil en la que estaba de TOC, lo último que esperaba era perder mi voz. Entonces me dije a mí mismo, en este momento no puedo permitirme derrumbarme, porque me voy a poner peor. Así que debo continuar, y así lo hice. En ese momento me estaba también brotando información respecto a preguntas que yo tenía y que mi interior rápidamente respondía. Respuestas que yo escribía en mi teléfono en el área de notas. En ese momento, también me brotó crear un canal en YouTube para poder plasmar mis escritos y lo hice. Más tarde esos escritos y pensamientos se convertirían en videos sin saberlo. Creé Experiencia Humana, con narrativa experimentativa humana de autoconocimiento profundo propio, plasmado a través de mi pensamiento, vida y experiencia humana, dando como resultado mi experiencia humana. Canal creado el 7 de diciembre del 2022. Siendo mis escritos, vida, pensamientos y experiencia humana el principal motor del canal. Plasmados en video y voz de inteligencia artificial. En 2022 sin voz y con experiencia humana. Me dije a mí mismo, continuaré con este proyecto.
Ya en finales del 2022 sin voz, pero con visión de proyecto los planes seguían cambiando. A finales de diciembre de 2022. En un día normal como cualquier otro, me metí a YouTube. No recuerdo la hora ni el día exactamente. A ver qué había. Me apareció un video de una gran mujer, con un rostro muy particular, que realmente llamó mi atención. En ese momento dije, ella sabe cosas. Tú no eres de aquí, tú eres pleyadiana. Guardé el video y continué con mi vida. El video era de uno de los canales que yo seguía, al cual yo estaba suscrito. M.V.A. Contacto Cuántico, uno de mis canales favoritos y ya mencionados anteriormente. Y es aquí, cuando empieza otra aventura galáctica. Al pasar 3 días, había una insistencia interna de ir a ver el video que había guardado. Algo me decía, ve al video, era tal la insistencia. Que dije ok. Ya en YouTube, en ese momento. No sabía cómo se llamaba el video, así que me fui al video guardado en el área de ver más tarde. Yo solo quería saber cómo se llamaba ella, entonces la encontré. Ella se llamaba Sara Maika. Una vez sabiendo quién era, me fui a su plataforma, a su perfil en YouTube. Ya estando en el canal de Sara Maika, dije, ok, es aquí. Al principio dije ¿qué es esto? Inmediatamente pensé, otra información más de lo que todo el mundo habla, universo. Y sí, lo mismo de siempre. Vaya sorpresa. Vi uno de los primeros videos más recientes, y decía, si eres nuevo ve a la anterior plataforma porque si no, no vas a entender. Lo mismo volví a escuchar en un segundo video reciente. Si eres nuevo ve a la anterior plataforma porque si no, no vas a entender. Claramente no hice caso, y volví a escuchar lo mismo en un tercer video reciente. Si eres nuevo ve a la anterior plataforma porque si no, no vas a entender y la misma vibración te sacará. Pues bueno, hasta que por fin entendí. Me fui al primer video, después un segundo, después un tercero, y así toda la plataforma. Y todos los videos. Primero Voces de Latinoamérica, que fue donde inició todo. Y luego todo. Sara Maika, Dank Maruk, Ameliek. Y todo el tema hasta el día de hoy. Sara Maika, Dank Maruk, Ameliek. Grandes plataformas. De orden, claridad, elevación y expansión de conciencia. Para los que entendemos y estamos dispuestos a aprender. Muchas gracias. Grandes seres y padres elevados porque hicieron y hacen posible que hoy estemos aquí. Por compartirse y expandirnos. Muchas gracias. Gracias por todo. Ahora estamos en el 2025. Hasta antes de Sara Maika, en 2022. Yo ya venía con un gran despertar espiritual. Mi TOC ya se había emancipado, y ya solo quedaban vestigios. No hubo medicina, doctor, psiquiatra, pastilla ni nadie que hiciera eso por mí. Yo lo hice. Yo fui mi pastilla, mi doctor, mi psiquiatra, mi medicina, mi amigo, mi todo. Yo lo hice. Sara Maika fue la cereza del pastel. Maika, planeta azul. En Sara, telepáticamente como antes en Jesús 2025 años atrás. Dando vida, conciencia y verdad. Me expandió muchísimo. Al fin mis preguntas fueron respondidas. Entendí quién soy, de dónde vengo, y para dónde voy. Conociendo mi humanidad, cristal y Padre elevado. Después de eso creé mi canal de expansión y elevación de conciencia, compartiendo mi verdad libremente. Hice varios videos además de vivos en distintas plataformas. Siendo TikTok la principal, después Instagram y YouTube. Conocí a muchos grandes e increíbles seres humanos, que al igual que yo, vibraban esta verdad. Jamás lo habría imaginado. Mi verdad de la cual estoy enamorado, porque estoy completamente enamorado de mí. Y el saber, que al igual que yo, hay muchos seres vibrando lo mismo, me hace realmente feliz. Y que no estamos solos. Porque si hay algo, más allá de nosotros mismos, y que realmente todo es posible. Que el miedo no existe, que es una ilusión. Una emoción de algo antiguo, pero que no es real. Y que efectivamente sí, estamos locos. Locos de expansión, y de ser nosotros mismos. Eso es realmente maravilloso. Realmente para mí, todo esto es un regalo. Jamás me habría imaginado a tanta gente vibrando lo mismo que yo, y realmente entendernos. Soy simplemente Isael y después de expandirme tanto, y asimilar la información. Hoy en mi presente estoy muy feliz y agradecido conmigo mismo, por permitirme vivir esta experiencia. Y compartirme aquí, a través de mi verdad. Siendo Isianiek la expansión de mi ser. Fusión de mi humano,
cristal y elevado. Un ser fusionado, un ser nuevo, con un nuevo nombre, y sabiendo que soy guiado por mi Padre elevado. Lo demás lo iremos descubriendo a partir de aquí, porque la vida avanza, y nosotros con ella. Te quiero mucho, nos vemos luego.